Vamos a continuar, hermanos, la enseñanza. Estamos aprendiendo la vida de la iglesia de Tesalónica, una iglesia maravillosa que sus primeros años que ellos conocieron al Señor no dejaron de alabarle, de glorificar su santo nombre. Ya estábamos estudiando capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Ahora el capítulo 4 es donde ya el apóstol San Pablo ve la necesidad un poquito más hablarles, porque ya van madurando en el Señor. Igual que a nosotros también. Todo el tiempo no vamos a ser bebés espirituales, no. Todo el tiempo no vamos a querer siempre algo liviano la palabra, no. Palabra sólida también es necesario. Los años avanzan y también nosotros debemos avanzar en el conocimiento del Señor. Así que es muy necesario, entonces en esta mañana vamos a ver al apóstol San Pablo dando ciertas enseñanzas para que la iglesia de Tesalónica y también nosotros no caigamos en estos pecados de inmoralidades sexuales. Eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Abran sus Biblias en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4. Vamos a dar lectura del 1 al 12. Luego ya el tiempo nos apremia un poquito más. Continuaremos del 13 al 18. Pero abran su Biblia, el capítulo 4, verso 1 al 18. Gloria al Señor. Bien, si usted no ha traído su Biblia, vuelvo a decirlo, ahí al costadito está la biblioteca, la librería de nuestra iglesia. Usted puede comprar su Biblia. Y si no, hermanos, ¿de qué estamos hablando? Usted es estudiante de la palabra. Dígale, hermano, a su lado, tú eres un estudiante de la Biblia. Dígale, estudiante de la Biblia. Un estudiante que no tiene Biblia, ¿qué va a estudiar, verdad? Por eso es necesario, hermanos, cuando venimos a la casa del Señor, la Biblia, la palabra de Dios. Porque ahí el Señor quiere hablarnos. Yo sé que los celulares también. Dirá, pastor, se olvidó, los celulares siempre están. Sí, es correcto, amén. La tecnología ha avanzado, es comprensible. Así que animo a mis hermanos mayores que estamos por encima de los 70. También usted, actualícese, coja el celular, aprenda. Porque si usted no lo hace, queda usted obsoleto ya. Queda usted ya para, como usted dice, ya no va a actualizarse, pero usted todavía, hermanos, porque todavía respiramos. Cuando ya no respiramos, ahí sí se acabó todo. Así que, amados hermanos, les animo que siempre la Biblia y también el celular, pero fuera de este lugar, porque acá queremos la palabra del Señor. Bien, Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Vamos a dar lectura. Ahí sentaditos, dice el Señor en su palabra: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocupaos en vuestros negocios
y trabajar con nuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Hasta ahí la lectura bíblica. Vamos a orar. Inclinen sus rostros, amados hermanos, pidiendo al Señor su dirección. Espíritu Santo de Dios, damos gracias por este día tan maravilloso que nos honras con tu presencia, Señor. Muchas gracias por mis hermanos que ya están en tu casa de oración, también algunas familias, algunos vecinos que están visitándonos y por las redes sociales. De igual manera, Espíritu Santo, toma tú el control, toca sus vidas para que ellos también puedan, Señor, vivir la vida que tú quieres, esa vida hermosa, maravillosa de haberte conocido a ti como el Señor de nuestras vidas. Gracias, Señor, remen tu palabra en estos momentos. Agradecemos también por nuestros niños que están en pleno culto de niños, donde ellos están festejando también lo que es, Señor, la vida contigo como niños, como adolescentes. Muchas gracias, Padre. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, la alabanza por siempre. Amén. Amén. Bien, nuestro tema de esta mañana, compromiso con la santidad y esperanza. A ver, diga conmigo cuál es el tema. Compromiso. No les escucho. Hemos cantado hace poquito un precioso coro de la intimidad de la santidad. Hemos cantado. Y todo va el Señor, hermano, encuadrando la enseñanza que Él tiene para nosotros. ¿Cuál es el tema? Compromiso con la santidad y esperanza. Una vez más. Compromiso. Nuestro texto clave de todo lo que hemos dado lectura en el verso 7. Usted ahí conmigo, ahí va usted a repetir conmigo. Verso 7, 4:7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Una vez más. Porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Una vez más, porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Gloria a nuestro Dios. Hermanos, como introducción podemos ya darnos cuenta que el apóstol San Pablo va a hablarnos en esta mañana. Lo primero, nos habla que debemos nosotros, a los que ya conocemos a Él como nuestro Salvador personal, tenemos que, hermanos, anhelar la santidad. Eso es lo primero que vamos a hablar. Luego también nos habla que el apóstol San Pablo, que la iglesia de Tesalónica también estaban ellos queriendo saber sobre el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay dos, hermanos, temas de mucha importancia que se relaciona con lo que queremos aprender. Lo primero, decíamos, es un compromiso con la santidad. Primer punto, viva para agradar a Dios. ¿Cuánto decimos amén? Vivamos para agradar a Dios, hermanos. Aleluya. Entonces el verso primero nos dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. ¿Qué nos está diciendo el apóstol San Pablo a la iglesia de Tesalónica, como también a nosotros? Nos está diciendo que Él comience, hermano, con una fuerte petición. Le dices: os rogamos, hermanos, y exhortamos en el Señor Jesús. Qué maravilloso entender cuando la iglesia de Tesalónica, ellos están recibiendo por medio de la carta del apóstol San Pablo su gran amor, su tierno amor por esta iglesia. Le dice: os rogamos, hermanos, y exhortamos en el Señor Jesús. No está hablando su concepto de Él como apóstol. No está hablando, hermanos, que sugiero esto. Debe ser así. No, Él está mencionando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso también nosotros podemos, hermanos, traerlo a nuestra vida cuando usted aconseje, cuando usted visite, cuando usted evangelice. Siempre debe
tomar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros predicamos a un Cristo céntrico. Aleluya. No podemos tener ideas ajenas a esto. Es verdad, conocemos la cultura, es verdad, la psicología, pues y todo es parte, pero lo primero que nosotros, igual como el apóstol San Pablo, hace esa petición: hermanos, por favor, ustedes, y exhortamos, les alentamos que ustedes, dice, que deben llevar una vida agradable a Dios. Eso nos está diciendo el versículo primero. Y luego dice también, hermanos, de que la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Ellos ya dieron su primer paso, igual como todos nosotros. Recibieron a Jesús como su Señor y Salvador. Ahora están ya para continuar el siguiente paso de agradar a Dios. Y dice este verso primero que ellos sí estaban, hermano, agradando a Dios, pero el apóstol San Pablo desea un poquito más que ellos puedan madurar en el conocimiento, en seguir a Jesús como su Señor y Salvador. El versículo 2: porque ya veis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Siempre Pablo menciona al Señor Jesús. Siempre él, hermano, enfatiza que su consejo, que lo que había escrito a la iglesia de Tesalónica era por la inspiración del Espíritu Santo, mencionando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, amados hermanos, podemos preguntarnos nosotros, de acuerdo al versículo 3, ¿qué clase de vida es la vida que agrada a Dios? ¿Qué clase de vida es la vida que agrada a Dios? Ya hemos visto el verso 7. A Dios le agrada nuestra santificación. A Dios le agrada que usted y yo vivamos ya apartados del mundo. Los compromisos que tengamos, hermanos, desde el momento que conocemos al Señor, los compromisos deben ser siempre compromisos serios, pero basados siempre, hermanos, en lo que es la vida cristiana. Ya no la vida antigua, porque eso ya no tiene lugar para nosotros. ¿Por qué? Porque hemos conocido a un Cristo que Él nos ama y quiere que disfrutemos su vida, la vida que Él quiere para nosotros, hermanos. Aleluya. Y por eso dice el verso 2, instrucciones le dimos ya, que ustedes sigan avanzando en amor. Decía la pregunta, ¿qué clase de vida es la vida que agrada a Dios? Nuestra santificación. O sea, llevar una vida santa, que nadie cometa inmorales o pecados sexuales. Esto muchas veces era un tabú en las iglesias cristianas. Hablar de sexualidad era totalmente escandaloso para muchos en las iglesias cristianas. Pero mi pregunta es, si nosotros no conocemos y no instruimos a nuestros hijos, ¿cómo lo harán en la escuela, en el colegio, en la universidad? ¿Cuál será el hablar de nuestros hijos jóvenes? Por eso es necesario, como dice el apóstol San Pablo, que nosotros anhelemos una vida santa, empezando, hermanos, a lo que menciona aquí, que nos apartemos de todo fornicación. Siga usted leyendo conmigo el versículo 3. Pues la voluntad de Dios es nuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Qué cosa es la fornicación, hermanos? Son las relaciones sexuales entre personas que no están casados entre sí. Usted ya es del Señor. Si usted está en convivencia, eso es peligroso para uno que ya conoce al Señor. No puede continuar viviendo en una convivencia. Eso se llama pecado de fornicación. Eso el Señor no quiere que los que conocemos a Él vivamos en esto. Vamos a una cita bíblica, 1 Corintios. Otra iglesia es aconsejada también sobre estos puntos. Capítulo 6, verso 18, 1 Corintios. ¿Qué lo dice ahí? Es otra iglesia en Corinto. El mismo Pablo también se preocupa por esta iglesia. Huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa
está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. 19. Es una pregunta. ¿O ignoréis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificar pues a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Cuánto decimos amén? Dice, huir de la fornicación. No más continuar en esa vida. Porque eso uno lo hacía sin conocer. Ignorábamos los consejos de nuestro Dios. Pero ahora usted ya es una persona nueva en Cristo. Usted ya conoce lo que es el gran amor de Jesús. Y no puede uno continuar esa vida que, hermanos, es una vida que nuestro Dios aborrece. Él no quiere que se viva en convivencia. Y si por ahí usted, aunque quizás no está andando en convivencia, por ahí está prometiendo a ciertas personas, trayendo problemas en la familia. Huye, dice, la fornicación. Esto es pecado ante los ojos del Señor. Cualquiera, dice, que comete esto, ofende su mismo cuerpo, dice la palabra del Señor. ¿Qué más nos está diciendo el consejo a la iglesia de Tesalónica? Y también es para nosotros. El siguiente verso, 1 Tesalonicenses 4, verso 4. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. ¿Cuánto decimos amén? Levantamos las manos los que somos casados. Amén. No así, está dudando. ¿Cuántos somos casados? Aleluya. Sí, hermano. ¿Por qué lo hemos hecho? Porque hemos amado. Y también la persona nos ha amado y cumplimos de acuerdo a la obediencia a la palabra del Señor. Dice ahí el verso 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Gloria, gloria al Señor, hermanos. Aleluya. Entonces habla aquí tener nuestra propia esposa. O sea, uno debe estar, hermanos, dominando los placeres o deseos que tengamos, eso, hermanos. Una sola esposa, el Señor nos ha bendecido, y también un solo esposo, y se tiene que cultivar ese cariño hasta que la muerte los separe. Antes es tarjeta roja, hermanos. Antes es peligroso. Pero mientras vivimos en pareja, dice el Señor, hay que andar a la iglesia lo está hablando, en santidad. O sea, en pureza, en honor. Esa palabra honor está diciéndonos en respeto mutuamente. Amar a la esposa en santidad, con respeto, con honor. Aleluya. Y el apóstol San Pedro dice como a vaso frágil. Está hablando, hermanos, que nosotros como esposos tenemos que amar a la esposa que el Señor nos ha bendecido. Aleluya. Si está su esposa a su lado, diga: te amo mi amor, como usted le diga. A ver, dígale a su esposa. A ver, yo quiero, menciono nombres, no. Usted diga ahí, gracias por diga usted, gracias por ser mi esposa. Y ustedes, varones, gracias por ser mi esposo. Aleluya. A su nombre. ¿Se acuerda cómo se citaban? Ahí si no miraban de lejos, usted estaba ahí pasando horas. ¿Qué hora llega? ¿Qué hora llega? ¿Qué hora llega? ¿No? Miraba la hora y mejor me voy. No, mejor me quedo. Ya viene. Y todo eso, hermano, cuando éramos recién estábamos, ¿ve? ¿Y por qué no ahora, hermano? A su nombre. Dice la Escritura, amar, dice el verso 4, cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Cuando ya pasan los años, los hermanos, parece que se deteriora. No puede ser, al contrario, debe alimentarse más nuestro cariño, nuestro amor para la esposa, viceversa, mientras vivan los dos. ¿Por qué? Porque eso es agradable ante los ojos del Señor, amados hermanos, en santidad y honor.
¿Qué más nos dice el siguiente verso? El 5. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Ahí está hablando, y con todo respeto está hablando la palabra a la gente que no conoce al Señor. Gente pagana, gente gentil, gente que todavía no entregó su corazón al Señor. Está mencionando ahí a ellos y dice claro este verso que estamos leyendo, el 5, no en pasión de concupiscencia como los gentiles o los paganos, los incrédulos que no conocen a Dios. Entonces nos da una alerta a nosotros también. ¿Por qué? Porque ya no somos del mundo, hermano. La familia en casa, ya está el Señor ahí con nosotros. Ya no es 2, somos 3, hermano, y ahí está la presencia del Señor en nuestros hogares. No andamos en pasiones desordenadas. Entonces, hermanos, se está mencionando no en pasión de concupiscencia, o sea, deseo intenso y desordenado hacia los placeres sexuales. La concupiscencia es andar en carnalidad, deseos desordenados, lujuria, todo ve sexo, todo ve, hermanos. ¿Por qué? Porque es una persona que todavía no tiene ese encuentro personal con Cristo. Pero nosotros no debe ser así, todo lo contrario. En honor, en respeto, en santidad, en pureza, andar como esposos, porque esa es la voluntad del Señor. A su nombre. Algunos se incomodan cuando por ahí en la calle, hermanos, yo doy gracias a Dios, no siempre con Alejandra, cuando salimos nos damos de la mano y caminamos de la mano. Ahora eso poco se ve, ¿no? Muy poco, ya no. Y una hermana nos encontró ahí, en ese pasaje que estábamos, hermano, qué bonito se ven ustedes, así andando juntitos, ¿eh? Yo creo que también, hermanos, ¿por qué no? Es que somos un pueblo diferente, hermanos. Somos un pueblo que amamos al Señor y amamos a la esposa, viceversa. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor nos enseña en su palabra. Y la palabra es para que nosotros podamos ponerlo en obra. ¿Qué más nos dice el siguiente verso? El 6. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como yo os hemos dicho y testificado. ¿Qué nos está hablando aquí este verso, hermanos? Habla del agravio. Agravio, hermanos, al hermano es invadir los derechos del hogar de otro. En otras palabras, nos está hablando del adulterio. Eso hay que tener cuidado también. Que nadie agravie a su hermano, que nadie esté por ahí, hermanos, rondeando la casa con ese pensamiento maligno que ya no debe ser en la vida de un cristiano. El adulterio, hermanos, trae muchos dolores, tanto en la casa como en la familia, como también en la iglesia. Yo he conocido hermanos que han servido y de repente han caído en este pecado de adulterio. Oh, hermano, es triste. Es muy triste, inclusive también a predicadores que han caído, hermanos. Por eso el Señor nos habla en su palabra que no debemos agraviar al hermano. No, uno tener, hermanos, cercado nuestra casa. Uno tener, hermanos, sí, quizás confianza en ciertos hermanos que nos visitan, pero hasta ahí, no más. Tenemos que salvaguardar nuestra familia, nuestra esposa y viceversa, hermanos. A su nombre. Una familia me dijo, pastor, yo tengo la culpa, yo le he dado permiso para que mi esposa vaya a estos lugares de baile, vaya a compromisos, y ahora ella es la que me ha dejado, pastor, pero yo tengo la culpa. Yo fui, hablé con ellos, ya no era rescatable porque ya tenía otro compromiso esta hermana. Imagínense, es triste, ¿verdad? Él quedó también, hermanos, ahí preocupado. Tened cuidado. Y aquí nos dice este verso 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho. Aleluya. Gloria a Jesús.
Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Obedecer el llamado a la santidad. Cuando el hombre y la mujer, tanto joven como señorita esposos, amamos la santidad, hermanos, totalmente se nos va esos pensamientos que no es ya para un cristiano. Entonces este verso siguiente, el 7, nos dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Cuánto lo creemos? ¿Cuánto lo creemos? No nos ha llamado el Señor a vivir en inmundicia. En otras palabras, vivir, hermanos, en esa miseria, en basura, sino al contrario, en santificación, en pureza. Nos has apartado del Señor para servirle a Él, para honrarle a Él. Es lo que nos está diciendo el verso 7. Hay peligro al no obedecer al Espíritu del Señor. Se puede apartar el Espíritu Santo y uno queda, hermanos, desprotegido. ¿Recuerdan ustedes acerca de Sansón? Yo creo que hemos leído quizás varias veces sobre Sansón, un joven que Dios lo apartó desde el vientre de su madre para que sea un juez, para que le sirva, para que lo honre. ¿Se da cuenta? Pero ¿qué pasó? Él, por sentirse el que lo sabe más que todo, dice la Escritura que primeramente su papá lo llevó a un lugar para que vea, y ahí miró a una dama que no era de su misma grey, y dijo: papá, esta mujer me agrada. Y su padre le dijo: pero mira, nosotros en nuestra tribu, en nuestra raza, en nuestra fe, ahí también hay mujeres jóvenes. Él dijo: no, papá, pero me agrada esta mujer. Y así fue que poco a poco iba perdiendo el temor, y él pensó que estaba el Espíritu de Dios en él, hasta que después se encontró con Dalila, que Dalila le traicionó 3 veces. Dios le daba oportunidad, pero él, hermanos, el hombre y la mujer muchas veces somos así, pensamos que somos fuertes. Jamás vamos a ser fuertes, hermano. Por eso la palabra dice: huye de las tentaciones. ¿Qué pasó con Sansón? Que él pensaba que el Espíritu de Dios continuaba con él. Ya no fue así. Pueden ustedes conmigo leer, hermanos, en Jueces, capítulo 16 de los Jueces. Y si usted más tarde puede leer todo el capítulo para que usted entienda el por qué el Espíritu de Dios se retiró de Sansón, hermanos. Capítulo 16, Jueces capítulo 16, verso 20. Dice así la palabra del Señor: y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Qué triste, hermano. Él pensó que estaba todavía protegido. Dios es un Dios de amor, es un Dios de oportunidades. Pero cuando ya uno, hermano, ya prácticamente se cansa Dios de la paciencia de uno, ¿qué sucede? Igual como Sansón, dice la palabra del Señor, hermano, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Cuidado, hermano, eso es un alto para nosotros. Cuidado, porque uno está jugando ahí con el pecado. ¿Está usted queriendo? No, voy a salir de esto. Puede que sí o puede que no. Y hermano, dice que el Espíritu del Señor ya no estaba con Sansón. Así es que, amado hermano, ¿qué pasó con Sansón? Hermano, lo cogieron, pobre hombre, ¿verdad? ¿Cómo murió? Con los ojos sacados. Oh, hermano, es terrible. Por eso es necesario, hermano, siempre, como dice el tema, el compromiso de andar en santidad. Una vida de oración, una vida de entrega, una vida de compromiso con el Señor. Vendrán tentaciones, vendrán pruebas, vendrán, hermano, pero vamos a ser en el Señor sabios y vamos a salir de esos apuros. Aleluya. No hay que meterse en eso, hermano, es peligroso. Eso trae mucho dolor, mucha tristeza. Sansón tenemos ahí. También vemos a Saúl, un rey,
que él ni siquiera pensó ser rey, pero Dios, hermano, le dio ese privilegio de ser el rey de Israel. Y cuando él empezó con mucha gloria, empezó con mucha decisión de servirle mejor al Señor. Pero ¿qué pasó cuando ya, hermanos, por ahí las batallas sean ganadas? Dios le daba el triunfo, pero él ya se puso encima de él y era un desobediente. Y nos dice también en 1 Samuel capítulo 14, verso 16, dice también que el Espíritu del Señor se apartó de Saúl. No más. Y un espíritu malo de parte del Señor le perturbaba, no le dejaba tranquilo. Pero ahí es cuando nuestro Dios es tan misericordioso, es donde Él también, hermano, busca a un jovencito, ¿verdad? David, donde Él va con la alabanza, con la música. Y cuando David cantaba, hermano, y tocaba su arpa, el espíritu malo lo dejaba a Saúl y volvía en sí. Así que, amados hermanos, tengamos cuidado. Y en la alabanza, por eso le digo en esta mañana, en la alabanza está el poder de Dios también, amado hermano. Está el poder de Dios en la alabanza. Gloria a Jesús. Aleluya. Nos ponemos de pie. Vamos a cantar. Solo Dios hace al hombre feliz. Eso es lo que sabemos todo, hermano. A ver. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es cada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios puede hacernos feliz, diga usted. Solo Dios puede hacernos feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios puede hacernos feliz. Puede hacerte. Solo Dios puede hacerte feliz. Solo Dios puede hacerte feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios puede hacerte feliz. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Amén. Demos glorias al Señor. Aleluya, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria. Aleluya. Tomen asiento. Gracias, jóvenes. Gracias, gracias. Todavía no hemos terminado la enseñanza. Nos fue un poquito más. Aleluya. Como estábamos, hermano, aprendiendo, tener cuidado con el sexo opuesto. Tener cuidado, hermano, con esas citas, que eso trae consecuencias amargas cuando ya uno cae en el pecado. Muchos hasta el suicidio van, hermano, porque no saben cómo enfrentar ante sus papás, ante la sociedad. Y eso es triste. Por eso Sansón nos enseña que él, hermano, creía que estaba el Espíritu de Dios en su vida. Ya no estaba ya.
Saúl de igual manera. Entonces, amados hermanos, ahí donde estamos cantando, ¿no? Donde David empieza él a venir a ministrar a un rey. La alabanza, hermano. En la alabanza hay poder. ¿Cuánto decimos amén? Así es que, hermano, cantemos a Dios. Compre usted ahí, no sé, hay cancioneros que hemos dado a todos los anexos que ahí deben cantar. No es para que lo guarden estos cancioneros o hinarios que hemos dado a todos los anexos. Tenemos que aprender a cantar al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos al segundo punto. Viva para influir en los demás. Viva para influir en los demás. Ahora sí, volvemos a Tesalonicenses capítulo 4, verso 9. Crezcamos nosotros en este amor que el apóstol San Pablo una vez más a la iglesia de Tesalónica y también a nosotros nos dice así el Espíritu Santo. Verso 9. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. ¿En qué vamos a abundar, hermanos? En ese amor fraternal. Ese amor que nos habla también Apocalipsis de una de las iglesias que tenemos un anexo. Diga a su lado, Filadelfia. Diga a su hermano, Filadelfia. Filadelfia significa amor fraternal, hermano. Y el apóstol San Pablo, después de aconsejar lo que ya hemos mencionado, las cosas de la inmoralidad, ahora nos lleva a otro punto acerca de ese amor fraternal, ese amor como hermanos, ese amor que nos caracteriza, ese respeto, hermanos, ese amor que debemos tener unos con otros. Eso es lo que nos está mencionando el versículo 9. O sea, hermanos, tenemos que crecer en ese amor que el Señor tiene para nosotros. ¿Por qué? Romanos 5:5 nos dice: este amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Qué tremendo, hermano. Este amor ágape, ese amor de Dios que ahora usted tiene, porque el que ama a Dios ha nacido de nuevo, hermano. Porque así nomás no es estas 4 letras, que bonito, ¿no? El amor. Pero hemos nacido en el amor del Señor y nuestro Dios nos da ese amor para confraternizarnos, ese amor ágape, Dios mismo interesado para que nosotros podamos vivir en este amor ágape. Hay varias clases de amor, el eros, filia, en fin, pero lo que yo estoy mencionando es el amor fraternal. Filadelfia, amarnos unos a otros. Amén. Aleluya. Viene a la memoria coros del amor, pero no vamos a cantar. Hay un coro muy bonito, quizás después. Pero sí, hermano, entonces nos habla que debemos nosotros, hermanos, amar como el Señor nos ha amado. Dice, este amor ha sido derramado en Romanos 5:5 en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué más nos dice ahí? El verso 11 y 12. Y que procuréis tener tranquilidad y ocupaos en nuestros negocios y trabajar con nuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. ¿Cuánto decimos amén? El apóstol San Pablo nos da un poquito más, nos dice el verso 11 que debemos andar, hermanos, sabiamente en este mundo. Dice el 11, y que procuréis tener tranquilidad. Gloria a Dios, tranquilidad. ¿Para qué? Para vivir en paz, no ser personas problemáticas, no ser personas conflictivas. Tenemos que andar en tranquilidad, andar en paz. A su nombre. Cuando uno no está andando en paz, entonces es intranquilo, conflictivo, ¿verdad? Todo le parece mal. A veces en casa sucede eso también, hermano. Cuando usted no da prioridad a la oración, se levanta de repente, ya es tarde, ya, mire, desayuna, en fin, uno comienza por ahí.
Sírvete pues, tiene tus manos, y comienza a ser conflictivo en la casa. En el trabajo quizás también sucede eso. Pero si queremos tener tranquilidad, paz, tenemos que no ser conflictivos. No ser personas que nos gusta estar en ese pleito. No, hermano. La palabra dice, tengamos tranquilidad. Luego menciona también, ocupaos en nuestros negocios. Gloria, gloria al Señor. Ocupaos en nuestro negocio, o sea, cumplir nuestra labor con responsabilidad. A su nombre, cumplir nuestra labor con responsabilidad. O sea, en los negocios. Yo sé, a veces, Señor, reprenda esto, que a veces decimos, sí, vente nomás, te espero, vamos a hacer un negocio. De repente, bien, no está. No es usted de palabra, no cumple. Entonces, la Biblia nos enseña que debemos nosotros ocupados en nuestros negocios, cumplir con lo que nosotros, hermanos, en nuestro negocio, la palabra del Señor lo garantiza que va a ser, hermanos, mejorado con creces. Entonces hay que ocupar en nuestros negocios, en nuestras cementeras. Ahí los hermanos que están también laborando en la educación, tenemos algunos hermanos catedráticos, bendito sea el Señor. También ahí ocupados lo que lees. ¿Para qué? Para el testimonio de la gente que usted es una persona ya cambiada, redimida por el Señor. ¿Qué más dice? Dice, trabajar con nuestras manos de la manera que os hemos mandado. Trabajar con nuestras manos. La iglesia de Tesalónica, hermanos, ellos tienen un concepto equivocado. Eso vamos a ver el próximo domingo, pero quiero un poquito avanzar. La iglesia de Tesalónica, ellos pensaban que Jesús, el Señor, retornaría ahí en su tiempo. Y algunos hermanos ya no querían trabajar. Otros hermanos se dedicaban, hermanos, simplemente a orar, cantar y ya no a trabajar. Abandonaban su responsabilidad con la familia. Y los tesalonicenses, ellos aún se vestían, dice, con vestiduras blancas, esperando que el Señor viene, y estaban ya con ropa blanca esperando al Señor. Esta es la iglesia. Por eso Pablo nos dice que debemos trabajar. El trabajo, hermano, es mucha honra. El trabajo dignifica, ya sea el trabajo que usted tenga, sea lo que sea, es un trabajo, es digno, lo dignifica a usted porque honra de esa manera a Dios y a la familia. Si aquel que no trabaja, hermano, dice la Escritura, que no coma. Eso menciona la palabra. Entonces, hermanos, el consejo del apóstol San Pablo a la iglesia de Tesalónica y también para nosotros, hermanos, que debemos andar en tranquilidad, en paz con todos, ocuparnos en nuestros negocios y también trabajar con nuestras manos de la manera que hemos mandado. El verso 12 dice, a fin de que os conduzcáis honradamente para los de afuera y no tengáis necesidad de nada. A su nombre. Sí, hay que trabajar. A algunos les gusta prestar. Si usted, Señor, está hablando, no haga más. A veces uno presta, préstame, por favor. Mira, el día te entrego, tal día. Llega ese día, ya no aparece. Más bien uno debe ir a decirle, bueno, gracias, usted me prestó, aquí está. Pero a veces ya no es así, lo busca y todavía se molestan algunos. Hermano, yo tengo una bien de memoria de mi padre. Mi padre prestó un dinero a un compañero de su trabajo. Nosotros todavía éramos adolescentes. Y fue un buen billete que prestó mi papá. Entonces, cuando él iba con mi mamá a cobrarles, cerraba la puerta. Iba cuántas veces a cobrar, cerrar la puerta. Y nosotros decíamos a papá, no, es que tiene que pagarme. Y una vez acompañamos a papá, hermanos, en lugar de pagar a esta persona, le di una gritada. ¿Qué? ¿Tú crees que voy a quedar con tu dinero? En fin, hermano, ¿se da cuenta? Por eso la palabra del Señor, hermano, nos advierte que debemos trabajar. Cuando hay trabajo, hermanos, siempre habrá pan para nuestra casa. Cuando hay trabajo, hermanos, compraremos nuestros gustitos. Cuando hay trabajo, hermanos, Dios nos va a honrar y vamos a estar libres, tranquilos, en paz, sin que haya problema.
¿Cuánto decimos amén? Pero cuando no hay así, se acostó a prestar, otra por acá, otro por allá, de repente ya se hizo humo. Ya no, ¿dónde está? Señor, es triste, hermano. Y no solamente hablando de la membresía, sino también de ciertas personas que han sido tesoreros de una región. Imagínense, cuando se fue a beber a pedir cuentas, se hizo humo con toda la tesorería regional. Y hasta ahora creo que están buscándolo. ¿A dónde vamos? Por eso la Biblia, hermano, nos habla del trabajo. Cuando hay trabajo, hermano, Dios siempre va a honrar el trabajo que uno tiene. Pero no nos acostumbremos a prestar. Eso no, hermano. Preferir pasar un día o 2 días, aunque no hemos pasado nunca de hambre, pero poner en práctica la palabra del Señor. Dice el 12, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Para que los de afuera, o sea, la gente inconversa, vean usted, ¿no? Una persona centrada, una persona de principios, una persona cristiana, que en realidad es una persona que sí cumple, una persona que está ahí con su trabajo, va usted temprano, se retorna a casa un poco tarde por el trabajo, hay necesidad de trabajar un poco más, uno lo hace, pero honradamente. Porque la gente de afuera, los amigos están viendo eso, hermano. El testimonio es tan importante. Por eso Pablo habla a la iglesia tesalónica y también para nosotros. Aleluya. Vamos al tercer punto, ya terminamos con esto. Hay que vivir la esperanza del regreso de Cristo, hermanos. Hay que vivir con esperanza gloriosa que Jesús viene por segunda vez a esta tierra. A llevar a una iglesia santa, sin mancha, sin arruga. Una iglesia que nos caracterizamos, hermanos, de cada mañana dar prioridad a nuestra vida, nuestra comunión con el Señor. Y eso no es fanatismo, eso no es costumbre, es necesidad que todos tenemos de poder cada mañana estar entre la presencia de Dios, hermano, orando, dándole gracias por el descanso, un nuevo día que nos está dando. Y acá nos dice acerca de esa esperanza gloriosa. Verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. La esperanza relacionada con los creyentes ya fallecidos, está hablando de verso 13 y 14. Jesús nuestro Señor, ¿se acuerdan ustedes, hermanos, cuando Él estuvo en esta tierra por Palestina? De repente por ahí se le cruzó una mujer que estaba prácticamente muchos años con flujo de sangre, no sabía cómo sanarse ella, gastó todo, dice la Escritura que todo lo que tenía lo gastó y su mal seguía hasta que Jesús pasaba por ahí y ella ahí se acercó y tocó el borde de su vestido. Y también menciona ahí a un general, a una persona que su nombre es Jairo y su hija estaba totalmente enferma, una niña de 12 años estaba enferma. Entonces, como volviendo a lo primero, esta mujer tocó el borde del vestido, fue sanada y bueno, el Señor le dice, podré salir de mí. Y esta mujer comienza a decirle un poco tenebrosa que lo que había hecho. Pero el Señor le dijo, vete y no peques más, tu fe te ha sanado. Y ahí nomás viene la noticia, ya no molestes al Señor porque tu hija, le dice ella al comandante Jairo, ya tu hija ya falleció, ya está muerta. Pero Jesús le dijo, no, ella no está muerta, ella duerme. Gloria. Es lo que está hablando Tesalonicenses, hermanos. Vamos a leer este pasaje, es importante. Marcos 5. Vamos al Evangelio de San Marcos, capítulo 5. Dice así la palabra del Señor. Jesús, nuestro Señor, está hablando de este gran milagro que el Señor hizo, resucitar a esta niña de 12 años. Decíamos Marcos 5:39. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino
duerme. Jesús habló esto. Pero la gente que estaba a su costado dijeron, ¿qué? ¿Cómo que duerme? No lo creyeron, pero Jesús dijo que está durmiendo esta niña. Y si queremos leer un poquito más abajito, y se burlaban, verso 40, se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que a nadie le supiese, y que dijo que se le diese de comer. Hermanos, Jesús nos dice que esta niña, es verdad, ya falleció, pero para el Señor dormía. Igual la iglesia de Tesalónica estaban preocupados. ¿Qué de mis hermanos que ya no están en vida? ¿Qué es lo que pasa con ellos? Y por esa razón volvemos a Tesalonicenses, verso 13 del capítulo 4 de 1 Tesalonicenses, dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Se da cuenta? La vida, hermanos, llega el momento que ya no está, pues, ¿no? Sabemos que en nuestra iglesia muchos ya no están con nosotros. Y seguimos amándole porque hay una esperanza gloriosa, hermanos, que lo veremos al Señor y veremos también a nuestros seres queridos cuando estemos en gloria para siempre. Así que la muerte no que ya acá se terminó todo, no. La Biblia dice que solamente están durmiendo. ¿Cuánto decimos amén? Dice el siguiente verso: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, si creemos, si usted cree que en realidad Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Gloria, aleluya. Ahí veré yo a mi padre, a mi madre. Ahí veré a muchos de mis hermanos santos de vuestra iglesia, que tuve el privilegio de llevarlos a enterrarlos, pero ellos están durmiendo. Ahí veré a muchos, los nombres me pueden fallar, no menciono algunos, pero hay muchos que ya están descansando, pero ellos solamente están durmiendo, porque pronto van a escuchar la voz del Señor y ellos se van a levantar. ¿Qué nos dice el siguiente verso 5 o 15? Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, o sea, no nos adelantamos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Gloria. Los que dice la Escritura, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y al momento, dice la Escritura, habrá un arrebatamiento. Aleluya. Los que vivimos, los que estamos, hermanos, viniendo a la casa del Señor, usted ahí en casa puede estar haciendo su almuerzo, mis hermanas, en el campo trabajando, en la oficina ahí atendiendo. De repente, hermano, llegó el momento. Los muertos en Cristo, ellos, y luego nosotros, dice la Escritura, seremos arrebatados juntamente con el Señor para siempre, por los siglos de los siglos. Aleluya. En la misma presencia, todo afán, toda tristeza, todo dolor, hermano, nunca más se conocerá, porque ahí solamente reinará el sol de justicia, que es Cristo el Señor para nosotros, hermano. Aleluya. Y termina el verso 18 diciendo: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Nos ponemos de pie, amada iglesia del Señor. Abrimos las Biblias en Romanos 8:38. Con esto terminamos. Romanos 8, 38 y 39. Aleluya.
Gloria a Jesús. Nuestra seguridad en Cristo, nadie nos podrá separar de Él, hermano. Capítulo 8, verso 38 de Romanos, dice así: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nadie nos podrá separar, hermano. Así que ese día está pronto a suceder, hermano. ¿Cuándo será? No lo sabemos, pero como sabios que somos y leemos la Biblia, dice el Señor que por las señales, hermanos, eso nos muestra que nuestra redención está cerca. Hay que vivir, hermanos, consagrando nuestras vidas. Hay que vivir, amados hermanos, con ese compromiso de la santidad. Que tu vida, mi vida, sea una vida de entrega, una vida, hermanos, que estemos siempre deseando las cosas eternas, no las cosas que terminan, amados hermanos. Vamos a orar. Amado Señor, damos gracias por la palabra que hemos escuchado. Muy agradecido, Señor, por habernos hablado de ese compromiso de santidad que debemos llevar toda tu iglesia. Todos, Señor, desde mis hermanos nuevos hasta mis hermanos mayores en la fe. Nos hablas también de un día glorioso. Un día, Señor, que ese día no tardará, Señor. Está pronto a suceder. Pero mientras tarda, Señor, tu venida, Señor, ayúdanos a vivir una vida consagrada, una vida santa, una vida que sea una vida, Señor, de testimonio, una vida que llevemos frutos dignos de arrepentimiento, Señor. Aleluya, gloria, gloria a Jesús, aleluya. Vencedor, eres campeón ganador, eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Eres Señor vencedor.